9:11, el sol de la mañana. Estamos conversando con Juan Temístocles Montaz. Eury Cabral. Temo, hay un aspecto político que está creando situaciones muy difíciles. Incluso hay un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que se ha referido de manera muy dura con eso. Hablo de la ley de partidos políticos, donde han dicho que es un disparate. Otros han dicho que hay algunas posiciones diferentes entre el presidente Medina y el presidente Fernández. Y hay una situación de que evidentemente en el PLD no hay una posición coherente, por eso no se ha impulsado en el Congreso su aprobación definitiva. ¿Cuál es la posición de Juan Temístocles Montaz sobre la ley de partidos políticos? Mire, yo creo que hay que buscar una solución. Lo dije inclusive creo que el viernes pasado en un evento en Intec, de que se necesita darle salida al tema de la ley de partidos. Yo sé que hay un tema que ha dificultado la aprobación y es bueno que esto se sepa para que no se crea que no se ha discutido. La convención el mismo día de todos los partidos. Yo creo que ese ha sido el tema que ha generado. Usted coincide con Leonel ahí, tiene el mismo punto de vista. No, es que no ha habido manera de que nos pongamos de acuerdo en el comité político de si debe ser. O sea, tú no eres partidario de que se haga la convención el mismo día. El mismo día. No, perdón, ahí no coincide con Leonel, no, coincide con Danilo Medina. Porque la posición de Danilo es que sea en el mismo día y Leonel no está de acuerdo con eso. Correcto, ese es el tema que hay, esa es la dificultad que hay en donde no nos hemos puesto de acuerdo. Pero tú particularmente estás de acuerdo que se haga el mismo día todas las convenciones. Yo estaría de acuerdo con que se haga el mismo día, no tengo ningún problema de que se haga el mismo día. E inclusive yo creo que de cara a diafanizar el proceso no estaría mal que se haga con el padrón universal, O sea, no con el padrón del partido. Estaría de acuerdo, aunque estoy trabajando, déjeme decir lo siguiente, el que sea así no significa, el que yo esté planteando eso no significa que no esté trabajando para si al final de cuentas es con el padrón del partido, yo gane con el padrón del partido. O sea, para eso es que estoy trabajando. Pero entiendo que una manera de diafanizar eso pudiera ser poner en práctica ese mecanismo para el mismo día a todo el mundo. Temo, infórmanos cómo ha ido el proyecto, cómo van los apoyos, cómo siente que está la correlación de fuerza interna. Mire, yo le diría que nosotros internamente ya hemos estructurado el proyecto prácticamente en casi todo el país. Y cuando digo prácticamente en casi todo el país, lo que te quiero decir es que estamos en la fase todavía de determinar varias provincias que nos faltan. Por ejemplo, ayer yo visité la provincia de Monseñor Noel, donde se creó ya la estructura del proyecto. Visité la provincia Sánchez Ramírez, donde se creó la estructura del proyecto. Estuvimos en la provincia de Duarte, donde se creó la estructura del proyecto. Y estuvimos también en María Trinidad Sánchez, también donde se creó la estructura del proyecto. Pero estructuras que están comprometidas a trabajar para garantizar que si las primarias se hacen con el padrón del partido, vamos a ganar nosotros las elecciones. Pero ya previamente habíamos creado la estructura en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en San Cristóbal, en la provincia de Puerto Plata, en la provincia de Espaillá. Juramentamos el equipo de la provincia Peravia, el equipo de la provincia de Azua. Tenemos pendiente para esta semana Barahona, Bauruco, San Juan, Elías Piña. O sea, ya nosotros tenemos una red nacional que a mí me lleva a decir que de todos los precandidatos, el único que realmente tiene una fuerza organizada propia soy yo. ¿Propia? ¿Qué le parece lo externado por el ministro Peralta en el sentido de que los funcionarios que estén aspirando deben renunciar a su posición? No creo que ese fue el planteamiento de Peralta. Él decía si había alguien que no estuviera haciendo su trabajo, que debía irse. Para que pudieran dedicarse o 100% claro, a su función en el gobierno, claro, o a sus aspiraciones. Pero lo que yo he dicho es que lo que nosotros estamos haciendo ahora no nos impide a nosotros hacer nuestro trabajo como funcionarios. Nosotros aprovechamos el fin de semana, aprovechamos posiblemente las noches cuando no estamos en el Palacio. Yo siempre le digo a los muchachos, inclusive del Palacio, den testimonio de que yo estoy aquí todos los días trabajando, para que se sepa que yo no estoy en la calle haciendo promoción política. O sea, en definitiva lo que hemos visto es que en esta primera fase, por una razón que ustedes tienen que entender lógica, si nosotros no nos posicionábamos con antelación, no íbamos a hacer nada en el 2015 cuando se hablaran las primarias del partido. Si nosotros no salíamos con tiempo, Reinaldo, Francisco Javier, quien les habla, y otros que yo me imagino que saldrán, si no salíamos a tiempo, en marzo del próximo año, cuando se abrirán las primarias del partido, no había nada que hacer.
todo estaba amarrado para un candidato. Ahora teníamos que entonces decirle al país que nosotros estábamos en eso para que la gente lo Es dijera. compatible la Entonces, función es compatible. gubernamental Sí, con es la... compatible porque ninguno de nosotros hemos descuidado nuestras funciones. Nos deje un informe sobre la presencia del Fondo Monetario Internacional, de esta misión del fondo. Pero antes del está en la informe, República Julio, Dominicana. antes del informe, una pregunta corta. ¿Cómo no? Las personas que están vinculadas a Reinaldo Pared y su proyecto están promoviendo la idea de que Reinaldo es el candidato del presidente. Todo el mundo sabe que si él es el candidato de Danilo, el gobierno se va a imponer con el dinero público y va a aplastar a los demás. ¿Cómo ustedes perciben eso? ¿Usted cree que Reinaldo es el candidato de Danilo después que Danilo le dijo a usted que ninguno lo podía meter a él en eso? No, Danilo no tiene candidato, eso tengan la seguridad. Yo creo que él es un gran promotor de la democracia y entiende que esta competencia es buena para la vida del partido, pero no asume compromiso con nadie. Y yo creo que la misma explicación que dio Reinaldo, yo creo que aclara eso. Reinaldo reacciona a las declaraciones de Francisco Javier diciendo: no, yo no soy candidato de Danilo, no es verdad que el presidente Danilo me está apoyando. O sea, Danilo no está apoyando a nadie. Y yo lo aseguro, Danilo es un hombre de la institución y no se va a involucrar en esto. Va a dejar que esto corra y yo me imagino que en algún momento tomará partido por lo que decide el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que él lo ha dicho claro. Esto es una decisión del partido y cuando el partido decida, yo estaré al lado de la decisión del partido. La misión del fondo, temo, la posibilidad de nuevos impuestos, la posibilidad de que se insista en un reajuste de la tarifa eléctrica. ¿Y qué implica la presencia del fondo en estos momentos? No, mire, yo he dicho que la presencia del Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana se da porque anualmente el fondo hace una revisión de lo que se llama el artículo 4. El artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional obliga a que el fondo tenga que revisar periódicamente la situación económica de los países y se rinde un informe. Obviamente ellos pasan revista todo, vienen y analizan la política fiscal, la política monetaria, pasan revista la situación del sector financiero, que siempre es importante que se le preste atención por el impacto que tiene sobre la economía. En el caso nuestro, por el hecho mismo de que el sector eléctrico tiene un gran impacto en las finanzas públicas, revisan la situación del sector eléctrico, revisan las políticas del gobierno con relación al sector eléctrico. Y obviamente en eso es que está el Fondo Monetario en estos momentos. No se trata de nada vinculado a la posibilidad de que vayamos a un acuerdo con el fondo, no nada tiene que ver la presencia de ellos con posible acuerdo en la República. Ahora te lo llamó la atención. Ni tampoco tiene que ver nada de eso con posibilidad de que el gobierno se aboque a nuevas reformas tributarias. O sea, la idea es eso, revisar las políticas económicas y obviamente harán recomendaciones, pero eso no significa que al final de cuentas el gobierno tenga que hacer lo que diga el Fondo Monetario. Llamó la atención, Temo, que cuando fueron a visitarte, tuviste la reunión con ellos, la declaración fue: bueno, el país ha estado creciendo, pero también ha estado creciendo de manera significativa la deuda tanto interna como externa, la deuda global, pública. Y algunos entendieron que más que una declaración económica podía ser también una declaración política, es decir, lo que exhibía el presidente Leonel Fernández era un crecimiento permanente de la economía, mantenimiento de la estabilidad, pero en el trasfondo estaba el aumento de la deuda. ¿Es así como se puede ver? ¿Y cómo entonces, cómo mantener este crecimiento ahora? ¿O cómo lo harías tú si sales presidente? Yo creo que a la hora de abordar el tema de la deuda hay que verlo en función de dos momentos. El primer momento es el que viene desde el 2004 al 2007. Si ustedes observan, en el periodo que va del 2004 al 2007, hay una reducción importante del nivel de endeudamiento del país. El segundo gobierno del presidente Fernández. Sí, o sea, ahí cae la deuda. Pero a partir del 2008, y es bueno también que explique, a partir del 2008, quien pasó a manejar la política fiscal del Estado Dominicano es el Ministerio de Hacienda, no el Ministerio de Economía. Qué bueno que sepan eso para que a la hora... O sea, la deuda empezó a manejar la Hacienda. Sí, a partir del 2008, todo lo que es política fiscal, ingresos, gasto y financiamiento, lo pasó a manejar Hacienda. Entonces, lo que ustedes observan, si ven las estadísticas, es que a partir del 2008, entonces el nivel de endeudamiento del país comenzó a subir. Ahora, ¿cuáles fueron las razones? Porque hay que entender las razones, porque eso no fue obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que en el año 2008 el país fue afectado
por el incremento de los precios del petróleo, que llegaron casi a $150 el barril, y el incremento de los precios de alimentos, que se subieron enormemente. Son los commodities, sí. Entonces, en ese contexto, el gobierno tenía ante sí la disyuntiva: bueno, si yo permito que esto se traspase a la población, yo voy a afectar negativamente a la población. Entonces, el tema era que no podíamos permitir bajo ninguna circunstancia que se incrementaran los niveles de pobreza en la República Dominicana. Y por esa razón, entonces, lo que faltó se asumió sobre la base de pedir recursos prestados. Eso mismo va a ocurrir en el 2009, porque ya el 2009 lo que ocurre es que la crisis económica internacional, fíjense, son dos choques. En el 2008, el petróleo y los alimentos. En el 2009, la crisis económica internacional que tumbó la economía a nivel mundial. Y entonces eso se reflejó en la República Dominicana en una caída de la economía, pero además en una caída de los ingresos del gobierno. Por tanto, si tú no querías que se te deterioraran los indicadores sociales, tú tenías también que endeudarte. Anunciarle a la gente que esta conferencia de Temo estará en YouTube, disponible. Sí, pero no lo para podemos. todo el que, ¿Para conferencia o una entrevista? Sí, pero una conferencia, un Temo da cátedra. Pero no lo podemos dejar ir sin la sentencia 168-13. Hay varias preguntas, Víctor. Y también me escriben con relación, perdóname, Julio. Un resumen, Helen, de dos preguntas de varias que hay en la le metí ahí la sentencia del Tribunal Superior Electoral que me escriben aquí. No, ella le había planteado dos preguntas ahí que son más o menos repetitivas. Si tiene alguna propuesta para el desempleo, es decir, cómo enfrentaría el tema del desempleo, y la otra, la de oportunidades para la juventud. Sí, mire, yo he dicho que con el tema del desempleo hay que tener muy en cuenta que Danilo está gobernando el país. Danilo es el presidente de la República en este momento. Tiene apenas 1 año y 7 meses al frente de la administración pública. O sea, a Danilo todavía le queda un trecho largo por recorrer, de manera que todo lo que tenga que ver con política de empleo, todavía hay que dejar que Danilo haga su trabajo, obviamente que avance en sus políticas. Y yo diría que a partir del momento en que ya uno entienda que está en condiciones de plantear cosas que Danilo no podrá ejecutar en su gobierno, ya uno lo podrá hacer. Obviamente, yo siempre reitero que si usted quiere generar empleo en la República Dominicana, tiene que crear las condiciones para que la economía crezca, y crezca mucho. O sea, no es que crezca 2, ni 3%, ni 4%. Esta economía, para generar empleo, necesita crecer por encima del 6% todos los años. De manera que cuando ustedes ven que estamos anunciando que este año vamos a crecer 4.5, no es para que nos sintamos contentos. Ahí no hay empleo. Ahí no se genera empleo. Después de que usted crece al 6% y al 7%, entonces usted genera empleo. Entonces, por tanto, las políticas económicas en este país tenemos que orientarlas en la dirección de crear un ambiente que nos permita a nosotros crecer por encima del 6% todos los años. ¿Qué es lo que está haciendo Danilo? Porque no se puede perder de vista que si la economía no ha crecido como nosotros quisiéramos, ha sido porque la ha tenido que hacer frente a una situación económica complicada que lo obligó a ajustar el gasto público en el primer año de gobierno, y que eso impactó en el crecimiento de la economía. Entonces, con el caso de la juventud, entonces, para que deje complacido a Víctor finalmente. Sí, yo quiero saber cuál es la posición de Temo con respecto a la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional. Zafa. El toyo de sentencia. No, mire, yo lo que digo es lo siguiente, sin ir al fondo de la sentencia, yo creo que el valor de esa sentencia está en el hecho de que nos va a obligar a nosotros como país a tener ya que prestarle una atención seria y permanente al tema de la migración. O sea, que no se le habían prestado en 14 años de poder el PLD. Te voy a poner un ejemplo en la luz. Aquí tengo que decirlo con claridad. Mire, yo normalmente cuando vengo del Palacio a mi casa, utilizo la avenida... No diga la ruta que lo ubican. Bueno, no voy a decir yo, no, sí. Bueno, pero la ruta que yo utilizo. Y yo observaba de manera permanente, cuando venía de noche, una cantidad enorme de mujeres haitianas con niños en las calles pidiendo. Sí, en los semáforos. Que de nuevo están. Es una empresa eso. Pidiendo. En ese momento era director de migración el compañero Carlos Amarante Baré, un compañero que yo quiero, como si fuera mi hermano, vivimos casi frente a frente. Y lo llamo: Carlos, pero ven acá. ¿Y cómo es que estamos permitiendo esto? Y me dice: mira, Temo,
Lo primero es que yo no tengo ni siquiera guagua. No, tenía 10 guaguas y 6 Ni siquiera dañadas. guagua. 10 guaguas, 9 para dañadas y una en el taller. para ningún lado. No había política, no hemos tenido política migratoria. No hemos prestado atención a eso. Entonces yo creo que lo importante de esta sentencia es que esto va a obligar a que le prestemos atención. ¿Y Loma Miranda, explotarla o Parque Lo que Nacional? pregunta, Mire, yo creo que Ay, mamá. lo que está planteado, lo que sigue planteado es el informe que presentó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD. Y dijo que no es viable. Entonces, eso es lo que está planteado y eso es lo que hasta ahora se ha discutido en el Ay, gobierno. ay. Bien, Ay, bien, bien. ya lo dijo Temo, eso se lo voy a tuitear yo ahora. Gracias. Ah, claro, Temo, clarísimo. Juan Temito Cles Montaz, ministro de Economía, El presidente, vamos a tener. Planificación y Desarrollo, aspirante presidencial del Partido de No Liberación sea. Yo estoy con Dominicana. todos. Tenga Está- cuidado. Tú no estás con ninguno. han Yo estoy con llegado, todos. Oye, Venga, Temo que porque está con gane. todo. han llegado representantes de distintos medios de Mira, José comunicación. Está Montaz. llena la Mira, cabina aquí. Aprovechando, Llena de- y también han Comenzando llegado- con José y también Montaz, han próximo llegado- síndico de San También han Cristóbal. llegado representantes de Dice algunos Guillén que no. medios de comunicación para aprovechar la presencia de Juan Mira, Temito mira, Cles mira Montaz nuestro amigo y José conversar Montaz, con él. exalcalde de San Así es. Cristóbal, ahí Y amigo va, nuestro. apura otra vez. Temo, José Montaz, sí, vuelvo, admirador Temo. del Perinqui. Escúchame, Julio, Temo, Es verdad. tenga cuidado. Si saliendo por ahí en alguna calle o en un sitio se topa con el presidente Leonel Fernández, que le puede ir mal. Porque... Oye. ¡Cambio, buena!